discípulos, la incredulidad hizo que las ramas naturales del olivo fueran desgajadas. La incredulidad aleja de la presencia de Dios. Pero también la incredulidad nos impide alcanzar las promesas. Es todo lo contrario de la fe. La fe tiene muchas bendiciones que otorga, pero el Señor llega y ataca la incredulidad, porque no puede comisionar a una persona para ser exitosa en la vida si esa persona tiene miedos, si esa persona tiene temores. Esta persona, aunque tenga al Señor de su lado, sus miedos lo van a frenar. Pero también si hay incredulidad, la incredulidad va a limitar el poder de Dios. Por eso es que usted y yo declaramos: no tengo temor. ¿Cuántos dicen no tengo temor? Segundo, yo tengo fe en el Señor. Pero a pesar de eso, todavía no estaban preparados para salir en una comisión tan importante como la que Jesús les iba a encomendar, como era diseminar el evangelio, porque ya les había ministrado para que no tuvieran miedo. Ahora estaban regocijándose. Ya les había ministrado para acrecentar su fe. Ahora tenían fe en el Señor. Ahora creían. Ahora usted ve a un Tomás que dice: Dios mío y Señor mío. Y entonces le dice en el verso 29 del capítulo 20, Jesús le dice: porque me has visto, has creído. O sea, ya ahora creía. Tomás creía. Ya no había incrédulos. Ya no habían miedosos. Diga: aquí no hay miedosos y aquí no hay incrédulos. Porque esas dos situaciones destruyen y afectan el mover del Señor. Pero a pesar de eso, ahora el Señor se les manifiesta una tercera vez. Y es que cuando el Señor se aparece, no simplemente Él quiere aparecerse con los discípulos, sino Él llega a hacer algo preciso. Por eso es que le digo, en la primera manifestación que le prediqué, Él erradicó el temor, el miedo. En la segunda, erradica la incredulidad y les da pruebas para que la fe de ellos se acrecente. Pero luego dice que se le aparece una tercera vez. Pero ahora, ¿qué va a atacar Jesús? ¿Qué es lo que va a eliminar del discipulado? Y hay varias cosas interesantes. La primera de ellas, yo quiero que usted vaya conmigo entonces a entrar en materia de consideración. Dice ahí en el capítulo 21: después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Ahora ponga mucho cuidado usted a esto. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo o Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Algunas veces hemos dicho que Simón había tomado esa decisión de ir a pescar porque estaba desanimado, porque Jesús había muerto, pero realmente no tiene base para pensar que el desánimo lo hace ir a pescar, sino que Simón recuerda su profesión. Simón se acuerda que era pescador, y entonces Simón dice: me voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron, entraron en la barca, y ¿qué dice la Biblia? Y aquella noche no pescaron nada. Cuando amanecía, Jesús estaba en la playa,
pero los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora, para Dios preparar a sus discípulos, o el Señor preparar a sus discípulos, les tiene que enseñar una verdad que usted y yo debemos de recibir en nuestro corazón sin la necesidad de la frustración o sin llegar a la experiencia. Dios les permite volver a su ocupación anterior para mostrarles que ahora, aunque sabían pescar, aunque habían sido sacados de la pesca, ahora ya no servían para eso. Cuando Dios, hermano, cuando Dios llega a una vida, cuando el Señor llegó a tu corazón, cuando el Señor llegó a tu vida, tú pudiste haber sido, qué sé yo, en el mundo lo mejor. Pero cuando Jesús llega a tu vida, te emproblema la vida, porque ya no puedes hacer lo mismo que eras antes. De repente, y sobre todo cuando Dios llama a estos discípulos, Jesús le dijo a Pedro: te haré pescador de almas. Pero Pedro todavía tiene confianza en sí mismo. Pedro todavía cree que es bueno para pescar. Esto es como cuando uno, perdónenme el ejemplo, pero esto es como cuando uno fue futbolista, pero de repente ya los años le llegan a uno y uno cree que puede, pero la mente dice sí, pero el cuerpo dice no. Dice, sé consciente, ya no puedes. La otra vez hablé con un pastor que se fue con su congregación hacia un picnic y había un riachuelo y empezaron a brincar el riachuelo. Y alguien, usted sabe, estamos en la época de la tecnología, y alguien empezó a tomar video del picnic y los jóvenes saltando, los niños bañándose, y de repente regresaron a casa y empezaron a pasar el video. Y el pastor vio que había un hombre ahí que no podía saltar, que se movía todo tieso, y el pastor dijo: bueno, ¿y ese que no puede saltar, quién es? Y le dijo el que estaba grabando: es usted, hermano pastor, usted. Sí, ya estaba medio cegatón también, por eso no se identificaba. Pedro pensó que podía pescar, pero Dios le iba a enseñar algo. Hermano, esto es muy importante. Desde el momento en que usted vino a Cristo Jesús, el éxito está destinado para usted siempre y cuando todo lo que usted haga, lo haga bajo instrucción de la palabra de Dios. Pero fuera de la palabra, fuera de la comisión, fuera del envío, usted va a fracasar. Eso fue lo que Dios le mostró a Pedro en este momento. Pedro dice: me voy a pescar. Más adelante vamos a entender qué fue lo que motivó que Pedro se fuera a la pesca. Y dice la Biblia que están toda aquella noche trabajando. Y como a veces esas valentonadas son contagiosas, hermano, dice que Pedro dice: me voy a pescar. Y todos los demás dijeron: nosotros también, vamos contigo. En otras palabras, podemos hacerlo, podemos hacer algo. No necesitamos realmente que Dios nos hable, sino podemos hacerlo. Pero dice la Biblia que pasaron toda la noche fatigados, cansados, y no pescaron nada. Ahora déjeme llevarle a esto. Aquella noche fue un fracaso. ¿Se sintieron, hermano? Yo quiero que usted por un momento recuerde conmigo. Pedro sabía de fracasos. Lucas capítulo 5 dice, vaya conmigo por favor al capítulo 5 de Lucas. Ahí está una historia donde Jesús, aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban